bloque del programa te vamos a hablar de quizás la noticia internacional más importante de las últimas semanas y tiene que ver con la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán. Vemos un material que tiene que ver con eso y ya vamos con la entrevista del día. Mirá. Para tratar de entender un poquito este conflicto hay que bucear en las raíces del contexto afgano, un país que siempre estuvo involucrado en la lucha entre potencias, en el corazón del mundo. Está ubicado en un lugar clave de Asia, entre Medio Oriente, Asia Central e India. Estados Unidos tiene intereses, Rusia tiene intereses, China tiene intereses, y por esto es que Afganistán siempre fue un campo de batalla muy importante para decidir el destino, no solo de la región, sino también del mundo. Y cuando el presidente Joe Biden dio la orden de la retirada de tropas después de 20 años, los talibán encontraron el momento para volver a abalanzarse sobre el territorio y lograron reconquistar todo el país en menos de un mes. El gran temor del mundo ahora es que, como hicieron en 1996, instauren un régimen ultraconservador en el cual, por ejemplo, las mujeres no podían ir a la escuela, ir al hospital, salir solas a la calle o hacer actividades recreativas. Fue la noticia hace unas semanas y seguimos todos los días con repercusiones. Incluso hoy leía que hay un periodista de una cadena de televisión, Coti, que está en Kabul y que hace un mes que no sale de ahí porque tiene sentencia de muerte de parte del régimen talibán. Fíjate lo que estamos viviendo, ¿no? Pero, o sea, yo entiendo que hay repercusiones, pero mucho menos que cuando fue la retirada de Estados Unidos y después de pronto dejamos de hablar de lo que sucedía tanto en Afganistán. Tanta preocupación que había por cómo estaban las mujeres. Hoy no hay ese nivel de repercusión. Y muchas veces pasa, y ha pasado durante todo el proceso, de que no veamos tanto la realidad de Afganistán como cuando fue la retirada puntual. Porque además tampoco tenemos tanta cultura, hay que decirlo, en Argentina, de que las noticias internacionales sean tema o tapa de noticias, pero vamos a hablar con alguien que estuvo allí y que trabaja también recorriendo el mundo, nada más y nada menos que para cadena Al Jazeera. Saluda a la Coti. Teresa Voz está con nosotros, es periodista argentina y tiene muchos viajes y mucho conocimiento de la cultura allí y nos puede contar acerca de lo que está sucediendo y de sus experiencias allí. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá andamos, en Buenos Aires esta vez. Te encontramos en Buenos Aires, bien. Bueno, ¿y cómo fue la mirada desde tu punto de vista, de tanto conocimiento que tenés y de la cantidad de veces que has ido para allí, con la retirada de las tropas de Estados Unidos y cómo se vivió ese clima allí en Afganistán? Bueno, la verdad que cuando yo me enteré de lo que había pasado fue como un balde de agua fría, ¿no? Yo empecé a ir a Afganistán en el 2001, fue después de lo que fue la invasión de Estados Unidos. Durante muchos años, ustedes estaban contando recién en un informe, ¿no? Lo que había sido la situación en el país, con los talibanes, para las mujeres. Y sin querer, en todo este periodo que estoy yendo a Afganistán, a pesar de que hay una crítica muy grande a lo que fue la acción de Estados Unidos, de la OTAN en el país, porque digamos, los enfrentamientos entre los talibanes y los norteamericanos siguieron durante muchos años, hubo una enorme cantidad de víctimas civiles, de desplazados, y el conflicto no se terminó. Las mujeres sí habían avanzado en muchas cosas, ¿no? Empezaron a tener más derechos, empezaron a poder ir a la escuela, empezaron a las universidades, mujeres juezas, mujeres médicas, mujeres que podían votar. Y obviamente una vez que digamos, vuelven los talibanes al poder, empieza la gran duda, ¿no? De qué va a pasar con esas mujeres. Entonces, bueno, fue un shock impresionante, digamos, con la velocidad con la que llegaron los talibanes a Kabul. Y queda la gran pregunta, ¿no? Durante unas semanas todo el mundo hablaba de Afganistán, de lo que se veía y de lo que se venía, y sin querer empezó ahora una vez más a pasar del olvido, ¿no? Que fue lo que pasó en un primer momento, en el 2001, cuando cayeron los talibanes. Hubo mucha insistencia con lo que pasaba con las mujeres, con los derechos humanos en Afganistán. Después Estados Unidos abrió otro frente de guerra en Irak en el 2003. Toda la atención se puso en Irak y Afganistán empezó a quedar en el olvido una vez más. Mi miedo un poco es que eso pase. Yo estoy en contacto con mucha gente en Afganistán. A mí los pedidos de visas, incluso para venir a Argentina, me llegan casi a diario de gente que está desesperada por irse del país, que están aterrorizadas, mujeres que están marcadas por haber sido activistas de derechos humanos o por abocar por derechos de las mujeres, de las comunidades LGTBI también, que están con mucho miedo y que no pueden dejar el país. Entonces esto es parte de la realidad diaria
que la verdad que a mí me interesa que se mantenga en la agenda, ¿no? Más que nada porque es algo que sigue pasando, que no se terminó. Teresa, hace muy poquito se conoció, bueno, el gabinete que va a tener el gobierno talibán. Al parecer son figuras ya conocidas, de algunos de lo que fue el origen de estos estudiantes, que así se denominan ellos, ¿no? Que comenzaron ahí en las universidades. Pero quiero preguntarte por tu experiencia, porque leí por ahí que un día tuviste que entrevistar a uno de estos señores de la guerra, que también forman parte de los talibanes, y te costó mucho hacerlo porque ellos directamente no hablaban con vos, tenías que hacerlo a través de otras personas, inclusive en presencia de ellos. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era hacer una entrevista, por ejemplo, a una persona que estaba allí en alguna de estas regiones? Bueno, yo siempre trato de explicar que los talibanes no es que vienen de la nada, ¿no? Es decir, son parte de la cultura afgana y lo que implementan no es solamente una versión radical del Islam, sino de las partes más conservadoras de Afganistán, de los pashtunes, que es un grupo étnico que está en Afganistán, que viven en su mayoría en la parte hacia el sur del país y en la frontera con Pakistán. Son zonas muy conservadoras donde, digamos, a mí me pasaba, por ejemplo, de ir a entrevistar a un señor de la guerra en Kandahar, que es una zona con muchas amapolas para producir opio, por ejemplo. Entonces, de haber ido a un lugar a tratar de entrevistar a un señor de la guerra y a mí nunca me dirigía la palabra porque era mujer, y simplemente porque las mujeres en muchas partes de Afganistán, incluso hoy, no son parte de la sociedad. Las mujeres están relegadas a la casa, a tener hijos, y los hombres no están acostumbrados a ver a mujeres en acción y por eso a mí no me querían hablar. Entonces yo lo que hacía era le hablaba a mi traductor y mi traductor le hacía las preguntas y después me respondían a mí y me decían lo que estaba pasando y mientras íbamos caminando, esto es algo muy frecuente, ¿no? No me pasó solamente en este caso, me tiraban piedras o naranjas porque simplemente la sociedad en muchas partes del país rechaza la presencia de las mujeres y rechaza la presencia de mujeres que trabajan, ¿no? Mi rol ahí es siempre muy sumiso, yo voy ahí a trabajar, yo tenía que hacer una nota sobre opio, entonces me interesaba lo que me tenía que decir este señor, no tanto en ir a demostrar que las mujeres trabajamos o a llevar parte de mi cultura, ¿no? Pero cuando vemos, recién hablabas de lo que era el gabinete de los talibanes, vemos muchas de esas figuras que estaban antes, muchos murieron, pero están sus hijos. El mensaje es un poco el mismo, ¿no? Recién estaba viendo que Naciones Unidas estaba denunciando un poco ese gabinete, diciendo que en su mayoría está creado por pashtunes. Afganistán es un país que cuando vos vas tiene diferentes grupos étnicos, cuatro de ellos muy marcados, y en el caso de este nuevo gabinete hay en su mayoría pashtunes, se nota enormemente la ausencia de mujeres. En el Afganistán pre a esta última crisis que hemos visto o a la retirada de Estados Unidos, había ya mujeres en el gabinete, había mujeres que estaban negociando los acuerdos de paz con el gobierno afgano y con los talibanes. Bueno, eso desapareció, muchas de esas mujeres hoy están tratando de dejar el país. Entonces ya hay una condena hacia el gobierno, en un inicio había una esperanza de que con la presión internacional se pueda lograr un gobierno de coalición que incluya a esas minorías étnicas en el país, que incluya mujeres. Esto por ahora no se está logrando, bueno, hay que ver un poco cómo sigue, ¿no? Pero la realidad que hasta ahora, cuando uno ve lo que está pasando, no parece ser muy optimista, especialmente para las minorías y para las mujeres. Teresa, en ese caso, al principio, cuando recién empezaban a gobernar y a dar sus primeras palabras, conferencias de prensa, mostraron como que había un pequeño cambio de visión hacia la población femenina, pero el temor de todo el mundo persistía en ese sentido. ¿Cómo se estima o cuál es el futuro que vos ves de eso, más allá de lo que estás viendo puntualmente ahora? Con respecto a las mujeres y sus roles, si eso se podrá conservar algo de lo ganado en este tiempo o nada. Bueno, yo creo que es un poco la negociación que se viene, ¿no? El cómo presionar a los talibanes para que acepten y para que incluyan no solamente mujeres, sino minorías dentro del país. Había negociaciones muy importantes en Qatar que estaban pasando entre los talibanes, entre el gobierno afgano anterior y los Estados Unidos. Y hay que ver, digamos, por lo que vemos en el gabinete, no parece que hayan tenido mucho éxito. Esas negociaciones siguen. La comunidad internacional tiene como medios para presionar a Afganistán, especialmente lo que es asistencia económica. Afganistán es un país que depende en un 75% de ayuda extranjera, ya sea vía Naciones Unidas o vía otros países. Entonces es intentar presionar para que eso no pase. Yo creo que la única manera que queda es esta, es a través de una negociación, a través de forzar al gobierno afgano de los talibanes a tratar de ser lo más inclusivo posible. Si se corta esa negociación, yo creo que ahí es a donde se viene lo peor, ¿no? Una vez que se suelta esa mano, es que ellos se van a sentir con la libertad de hacer lo que quieran
Como vos decías anteriormente, no había una esperanza en un principio. Es gracioso porque uno pone en esa esperanza en que le contesten una pregunta a una mujer presentadora de televisión, ¿no? Estábamos todos, bueno, pero le contestó, porque era algo muy efímero, pero muy significativo. Bueno, sabemos que han salido mujeres a protestar, ya hubieron varios actos de violencia contra muchos periodistas en el país. Entonces, hay que ver cómo evoluciona esto. Yo no soy muy optimista. Creo que la comunidad internacional, que muchas veces la comunidad internacional no tiene que ser Estados Unidos, ¿no? También pueden ser otros países árabes de la zona, con una llegada más directa, con una llegada desde el Islam, en donde se pueda transmitir que justamente el abuso a las minorías o el abuso a las mujeres no es parte del Islam, digamos, impresionar más por ese lado, ¿no? De una manera más cercana a los usos y costumbres del país, pero bueno, obviamente tratando de resaltar los derechos humanos, que son los derechos humanos para todos. Teresa, bueno, la verdad que te agradecemos mucho. Queríamos escuchar de tu boca justamente una mirada sobre esto, porque aparte yo también te transmito que tengo algunas cuestiones que no las termino de entender, quizás por la distancia, digo, porque sabemos que ha funcionado mal la intervención de Estados Unidos, la ocupación no ha dado resultado, y también siempre hablamos de la autodeterminación de los pueblos, pero esto es otra cosa que se mete aquí en el medio, y tampoco uno conoce tanto a fondo el mundo árabe, ¿no? Entonces, bueno, vos lo decías, quizás tengan que ser otros los interlocutores, ¿no? Porque sí lo que está pasando en Afganistán es grave, y no solamente pensando en lo que puede pasar con aquel u otro grupo radical, extremo, o lo que sea, sino con la población que es de ¿cuántos millones de habitantes viven allí? En un país muy grande también. Es un país grande y yo creo que la verdad que lo que fue la intervención de Estados Unidos, en su momento hubo optimismo porque sí se gestó una democracia, sí hubieron elecciones en el país, sí se mejoraron los derechos de las mujeres. Lo que pasa es que mucho de toda esa intervención vino con lo que suelen ser las intervenciones, ¿no? Con violaciones de derechos humanos, con la creación de grupos paramilitares, con el uso también de los diferentes grupos en el país de los Estados Unidos. Por ejemplo, había algo que era muy frecuente que pasaba, que cuando vos ves quiénes son las personas que terminaron detenidas en Guantánamo después del 11 de septiembre, que eran los enemigos de un clan local que decían esa persona tiene que ver con Al Qaeda, entonces ellos los detenían y los mandaban a Guantánamo, pero al final nunca se les demostraba nada de que habían estado relacionados. O sea, fue un caos lo que se gestó en Afganistán después de la llegada de los norteamericanos. Como le sucedió a tantos otros imperios antes en el país, es un país muy complicado. Yo siempre digo que para mí los derechos de las mujeres en el país tienen que ser las afganas las que peleen por ellos. Digamos, las organizaciones internacionales, digamos, la comunidad internacional puede ayudar, pero el cambio viene de adentro. Cuando vos mirás la historia de países como Irán, por ejemplo, durante la época del Shah se había prohibido el uso del velo. Y eso fue uno de los motivos por los que se gestó la revolución islámica en Irán. Entonces muchas veces cuando el cambio viene forzado de afuera, no está bien percibido y termina generando algo completamente diferente que no era lo que se esperaba. Sobre Entonces, todo de otra cultura. Así es. Entonces creo que en este momento hay que tener paciencia, hay que ver, creo que hay que denunciar lo que haya que denunciar. La comunidad internacional, tal vez con otros interlocutores, como decías recién, sea la que tenga que presionar para que no se terminen cometiendo determinados abusos que serían condenables por todos, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué pasa, hay que ver si, por ejemplo, ahora se está hablando de lo que va a ser el Emirato de Afganistán. Y en Afganistán venían habiendo elecciones todos estos años. Bueno, hay que ver si siguen habiendo elecciones a partir de ahora, ¿no? Entonces, yo creo que viene un debate muy grande en lo que va a ser el país y cómo reacciona la comunidad internacional con esto, ¿no? La realidad es que Estados Unidos especialmente perdió la guerra. O sea, esa guerra se perdió y lo que queda por hacerse ahora, ya vimos que una intervención no funcionó, bueno, hay que acompañar y denunciar lo que haya que denunciar y exigir también, ¿no?, el respeto, por supuesto, a los derechos humanos, a los derechos de las minorías en el país, que son muchísimas, entre otras cosas. Teresa, genial, gracias por la charla, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Teresa. Ya, obviamente serás nuevamente invitada a Ciudad U para seguir conversando porque nos queda mucho
para hablar y no perderlo de agenda. Como Tal decía cual, no ella. perderlo de agenda y quizás gente que conoce el tema, que trabaja allí, que nos pueda hacer un poco de guía, porque a veces se nos pierde un poco a lo mejor Con en nuestra mirada de la cultura tal occidental. cual y donde estamos ubicados. Bueno, ella es una argentina y trabaja para Al Jazeera, hace unos reportajes increíbles y bueno, ha sido un gustazo, bien por la producción también de que pudimos conseguirla aquí para el Living de Ciudad U.